Buenas tardes, me llamo Sonia Veredas Muñoz, soy profesora en la UNIR, en la Facultad de Ciencias de la Educación y Humanidades, y quiero presentar mi ponencia titulada Anomia, Aprendizaje Social y Construcción de la Identidad en Mujeres Adolescentes Españolas. Y ello a partir del análisis de una serie de indicadores conductuales que he ido obteniendo de diferentes estudios realizados en España, sobre todo desde diferentes instancias oficiales. Eh, mm, a veces, digamos, estas encuestas que he analizado se solapan en cuanto a los aspectos que analizan, pero no he juntado esos aspectos porque cada encuesta se centra en un tramo de edad diferente. Por tanto, no he querido mezclar para no confundir y tener presente que cada estudio se centra, como digo, en una población diferente. Pero nosotros nos vamos a centrar en adolescentes y en este barómetro de UNICEF del que partimos se centra justamente en adolescentes de 11 a 18 años, la adolescencia primera y la adolescencia tardía. Bueno, como se ve e iremos viendo a lo largo de la presentación, que es muy amplia e intentaré acortar en cuanto a contenido, se ve que en cuanto a los componentes de bienestar por género, destaca que las chicas se sienten en mayor proporción solas, tristes, carentes de energía y faltas de forma, ¿no? De vitalidad. Eh, este es un aspecto que se verá confirmado en diferentes estudios y que se confirma también cuando hablamos de componentes y elementos de su felicidad. Eh, Sobre todo para ellas, digamos, los componentes más o menos coinciden con los de los hombres como factores o variables que inciden en su felicidad, pero en términos relativos para ellas pesa también más el descansar y el relajarse que para ellos, y también el rato con las mascotas, que es un factor que hay que tener ahora muy en cuenta porque realmente está muy presente en la vida de los chicos y adolescentes. La relación con la pareja es también una fuente de contento tanto para ellos como para ellas. No está entre los primeros factores, pero sí conviene destacar que para ellas incluso es una fuente de contento levemente superior, en porcentaje levemente superior a ellos. Los principales fuentes de bienestar, en todo caso, la relación con los amigos, la relación con la familia, los hobbies y descansar y relajarse. Bueno, en cuanto a los problemas que más le preocupan, coinciden todos más o menos en la importancia de la economía y del medio ambiente, la guerra, pero llama la atención el hecho de que ellas están claramente menos preocupadas por el tema de la política que ellos. Y esto se va a confirmar también en otros estudios. De hecho, cuando se les inquiere o se les pregunta acerca de en qué les gustaría participar o en qué participan ya, de hecho, el interés de ellas por la política es muy inferior al de ellos. Incluso a la hora de postularse como representantes en su clase, como delegados, tienen menos interés que los chicos. Sin embargo, están más interesadas en términos generales en participar y en mejorar el entorno, el medio ambiente, las circunstancias sanitarias y la salud y el bienestar del entorno inmediato, y sobre todo se pone de manifiesto la incidencia relativamente, o sea, muy superior, la incidencia del cuidado de los animales, de la protección a, a los animales. Esto es un dato muy llamativo porque estamos hablando de que superan a los chicos en más de 15 puntos porcentuales. En cuanto al bienestar,
o a su grado de bienestar, hay factores que inciden negativamente y de manera clara y se confirman en reiteradas ocasiones en los diferentes estudios que vamos a ver. Para ellas es una fuente de frustración su apariencia física, no se sienten en mayor proporción que ellos cómodos con su cuerpo. Recurren más a los medios de comunicación para escapar de los medios de comunicación social, para escapar de malos sentimientos, de sentimientos negativos. Y en cuanto a a su percepción, ellas son conscientes en muy alto grado, en muy alto porcentaje, de que están demasiado preocupadas por su imagen. Mm, Y en eso coincide también que con la percepción que ellos tienen de ellas, las ven demasiado preocupadas por su imagen. Eh, Además de eso, ellas se perciben consumistas, independientes, trabajadoras y generosas, y ellos se perciben en mayor medida preocupados o leales a los amigos, pensando solo en el presente, rebeldes y generosos. Por tanto, ellas se autoperciben y son percibidas como excesivamente preocupadas por su imagen. Eh, También son percibidas por los chicos como muy preocupadas por el medio ambiente y como consumistas. Los chicos, la percepción, la autopercepción coincide bastante con la percepción que el otro género tiene de referencia. Ellas, en cuanto a los tipos de consumo, que se centran mucho en la estética, en la ropa y, de acuerdo a este estudio, parecen muy orientadas a ofrecer una exposición muy similar de sí mismas, muy similar al modelaje y altamente sexualizada, y sobre todo en las redes sociales, en las aplicaciones, en las apps de contactos. Ellos consumen más ropa deportiva y videojuegos. No hay que pensar que la ropa deportiva es casual ni es, digamos, denota una mayor propensión a la naturalidad entre ellos, porque de hecho ellos siguen las pautas de la moda en cuanto a a la ropa que consumen. En cuanto a los estereotipos de género, llama mucho la atención el hecho de que se vienen confirmando y reafirmando eh, tanto en ellas como en ellos. ¿M? Y justamente entre los grupos de edad más jóvenes. ¿M? Estamos hablando de la idea de que la mujer es más adecuada que el hombre para cuidado eh, de los niños, o que el hombre debería estar dispuesto a sacrificar la situación económica por el bienestar de la familia, o que las mujeres tienen más sensibilidad, o que las mujeres a veces malinterpretan comentarios inocentes como sexistas, o que incluso en nombre de la igualdad muchas mujeres intentan conseguir privilegios. Y esto es importante porque desde 2021 a 2025 estos estereotipos de género vienen reforzándose y en términos porcentuales crecen todos, sobre todo debido al incremento que parte o que deriva del refuerzo generalizado que se recoge entre las mujeres jóvenes. ¿Mm? O sea que ellas son las que están propiciando mayor medida, en términos relativos que ellos, el arraigo relativo de los estereotipos de género. En cuanto al uso de Internet es diferente en cuanto en hombres y en mujeres. Ellos, como hemos dicho, se proyectan más en streamer, en consumo también de videojuegos, ellos más en redes sociales y orientadas a la proyección de sí mismas. De hecho, existe el informe de adicciones comportamentales del 2025 de OCEDA. Se ve que ellas están, digamos, en mayor proporción expuestas a un uso problemático de Internet. Y de hecho, en 2025 el porcentaje de ellas, de las chicas de 14 a 18 años que tienen o que pueden tener un uso problemático de Internet, es de 23,4, y de chicos es de
6,5. Eh, en cuanto a los consumos de alcohol, se confirma ya desde tiempo, desde hace mucho tiempo, desde el 94, aquí tenemos los datos, la mayor propensión de las chicas a beber y a empezar a beber antes. Esta, digamos, la distancia relativa entre, entre ellos y ellas se incrementó sobre todo en 2021, pero parece que en 2025 se está reduciendo, aunque ellas se mantienen como más bebedoras y registran en mayor proporción intoxicaciones etílicas agudas. Esto no, por supuesto, esto no obsta que la presencia de otros consumos de drogas esté mucho más presente en los chicos. El consumo de cannabis, el consumo de anfetaminas, etcétera. Todo eso está, ese tipo de consumos son más masculinos, pero el alcohol tiene, digamos, cierto componente de feminización, ¿no? Bueno, en cuanto a los motivos por los que unos y otras beben, ellas refieren en mayor medida sentirse mejor. ¿M? Y ellos eh, ligar más o desinhibirse, pero con ese propósito. Ellas beben más para, digamos, enfrentar la ansiedad o la tristeza. El consumo de hipnosedantes es mucho mayor entre ellas, la incidencia de dietas de adelgazamiento igual, de problemas psicológicos y de intentos e ideas de autolisis y de prácticas autolesivas también es entre ellos la mayor entre ellas que en ellos la ideación suicida en todos los tramos de edad de 15 a 29 años es igual el deseo de estar muerto, el no ver sentido a la vida, todos estos aspectos están mucho más presentes en las chicas que en los chicos. En cuanto al grado de satisfacción con diversos aspectos de la vida, pues ellas muestran, eh, digamos, una mayor bueno, siguen las mismas tendencias que los chicos, es decir, les proporciona más satisfacción la familia, los amigos, la pareja, pero por ejemplo a ellas, digamos, la incidencia de conflictos a nivel familiar está más presente entre las chicas y ellas se encuentran en la pareja mayor bienestar relativo. Para ellas la pareja es fuente de satisfacción en mayor proporción que entre ellos. Em, bueno, el grado de felicidad declarado y de autoestima es mayor entre los chicos, es menor entre ellas, y en cuanto a los estresores vitales, cualquiera de los mencionados está todos los mencionados tienen más presencia en la chica, salvo el trabajo, la preocupación por el trabajo, que está más presente en los chicos. Esto puede tener que ver con la visión de los chicos como proveedores económicos de la familia, pero ellas están más preocupadas por las perspectivas de futuro, la situación económica, por su apariencia física, por supuesto, por las relaciones familiares, como apuntaba antes, su imagen externa, etcétera. Ellas están más aquejadas por un sentimiento de soledad no deseada, por un sentimiento de aislamiento, de no encajar. eh, Consumen en mucha mayor medida que ellos medicamentos con o sin prescripción y, bueno, eh, muestran conductas o comportamientos de riesgo eh, que dan a entender que tienen o se cuidan menos que ellos. Es decir, ellas presentan, superan a los chicos en dormir poco, en comer mal. Mm, Esos son los comportamientos de riesgo en los que superan a los chicos. Y justamente eso da a entender que son, digamos, que son, que se trata de un maltrato autoinfligido. Por supuesto que los chicos tienen mucho, inciden, digamos, mucho más
porcentaje mayor en todos los comportamientos de riesgo, pero eventualmente, bueno, eventualmente no, posiblemente eso tenga que ver con la diferencia en cuanto a la velocidad en el desarrollo de la corteza prefrontal, que es mayor en las chicas maduran más, por eso la percepción del peligro está menos presente en ellos. En cuanto a los consumos de redes sociales, bueno, pues ellas y ellos muestran pautas muy distintas. Como decía, ellos se proyectan más en el consumo de YouTube, videojuegos y ellas en plataformas de relación y de exhibición personal como Instagram o TikTok. Eh, las presiones sociales sentidas también, siempre, de todas las referidas, desde trabajo y estudios hasta eh, tener hijos, están más presentes en ellas. Ellas sienten en mayor medida que ellos presión en el tema del trabajo, en el tema de los estudios, en agradar a los demás, en ocultar su tristeza, en ser físicamente atractivas, por supuesto, o realizar las tareas del hogar, ellos se sienten más presionados en el tema o sea, sienten como, digamos, presión social en mayor medida que ellas, pues el tema de tener que llevar la iniciativa a la hora de ligar o ligar mucho, o mostrar liderazgo, o ser bueno en el sexo, digamos, todos esos estereotipos que se asignan a los hombres también los pesan, les pesan mucho más a ellos. Eh, en cuanto a los roles o adoptar en el hogar, existe, digamos, mm, diferencia o, bueno, cierto grado de acuerdo en cuanto a entre géneros. Es decir, las mujeres nacen mejor preparadas para cuidar a sus hijos, los hombres deberían traer el dinero al hogar, las mujeres deben ocuparse de la limpieza, pero obviamente estas ideas sobre roles tienen menos presencia en ellas que en ellos, aunque se haya constatado que algunas de ellas van arraigando cada vez más. Por ejemplo, el tema del cuidado de los hijos. Mm. Eh, bueno, y esto se nota más, sobre todo en las cohortes más jóvenes. En este caso, se observa más en el grupo de 15 a 29 años, que no deja de ser un grupo que es muy amplio. En cuanto a los aspectos sobre las que se sienten más desfavorecidas, ellas, bueno, pues comparando todos los ítems que aquí se refieren, ir solas por la calle, acceder a puestos de responsabilidad, conciliar vida laboral y familiar, tener buenos salarios, expresar ideas en público, encontrar un empleo, mostrar sentimientos en público o vulnerabilidad y ligar, encontrar pareja, eh, ellas se sienten mejor que los chicos en todos estos aspectos, salvo en el de, bueno, sobre todo en encontrar pareja, expresar sentimientos y vulnerabilidad, encontrar empleo y expresar sus ideas en público. Se sienten relativamente peor, obvio, en cuanto a ir solas por la calle, aunque de hecho la incidencia de la violencia afecta más a los chicos, pero no cabe duda de que existe una diferencia, digamos, biológica que nos hace más vulnerables. Y en cuanto al acceso a puestos, y esto llama la atención, de responsabilidad, conciliación de vida laboral y familiar y salarios, las más jóvenes se sienten más favorecidas que los varones. Esto es importante también. Eh, bueno, por ir terminando, otra de las cuestiones que es muy llamativa es que ellas son, en cuanto a identidad religiosa, creencias y, digamos, este factor que es de enorme importancia para dar sentido a la vida, sucede que ellas son en proporción significativa más ateas que ellos. Ellas se definen con más frecuencia ateas
que los chicos. Ellos son más creyentes y tienen pautas de creencia también más tradicionales. Por ejemplo, a la hora de hablar de mm, creo en un Dios único o de definirse como católicos o mm, ellos están más convencidos, y esto que duda cabe, que son elementos que generan bienestar, que dan, digamos, tener o creer en algo que va más allá de uno mismo, en la espiritualidad o en Dios, es un factor que calma la angustia vital. ¿Mm? Entre los chicos, por ejemplo, el porcentaje de quienes creen en un Dios único es el 38% y entre ellas es un 18%. Entonces ellas, sin embargo, creen en una realidad espiritual o fuerza vital en un 37% y ellos en un 24%. Es posible que esto esté asociado a una mayor presencia, que habría que indagar de ellas en contextos relacionados con lo que conocemos como New Age. Em, bueno, la educación religiosa es muy baja, lógicamente, entre las cortes de edad inferiores, o sea, hablando de 18 a 24 años, pues la educación solo 27% ha recibido eh, mm, educación religiosa. Esto explica la incidencia relativa mayor incidencia relativa de la indiferencia o de el agnosticismo o incluso del ateísmo. Ellas se definen como ateas en un 19% y ellos en un 6%. Y esto es también, entendemos, muy significativo. Em, bueno. Teniendo en cuenta que los indicadores de malestar y que hemos visto dejan a las chicas en una situación muy vulnerable, a las jóvenes, nuestro propósito en esta ponencia es analizar el porqué, y ello tiene que ver con algunos aspectos relacionados en términos generales con lo que podríamos denominar modernidad tardía, de la mano de bueno, Emil Durkheim, la incidencia mayor, incidencia relativamente mayor de la anomia entre las chicas, y más recientemente con los fenómenos de modernidad líquida, individualización, a los que hace referencia Bauman o Will Chung Han, a la sociedad del rendimiento que presiona mucho a ambos, pero a las mujeres se sienten muy presionadas por ellos. Suscribimos también los planteamientos de Ulrich Beck sobre la sociedad del riesgo, o el concepto de Giddens de identidad reflexiva. Ya no hay tantos soportes sobre los que construir, soportes heredados sobre los que descansar la propia identidad. Ahora parece que se trata de un trabajo personal. Eh, y eso, lógicamente, pues genera mucha angustia. Y finalmente suscribimos también la teoría del control compensatorio de Aaron Kay. La idea es que ahora no se puede en estos momentos digamos, en esta situación histórica, todos tenemos una sensación de que no podemos incidir en nada de lo que pasa a nuestro alrededor. De ahí la teoría de la compensación, que en el caso de las mujeres se concreta en un control, mayor control, bueno, y de los hombres de lo interior, de lo que tiene que ver con uno mismo. Puesto que no puedo controlar lo externo, voy a controlar lo interno. Y eso genera más angustia, eso genera más tristeza, porque suele ser, digamos, un control para mal. Y además de estos, digamos, aspectos ligados a la modernidad tardía, hay otras teorías y otros enfoques que nos pueden ayudar a explicar esta situación relativamente peor desde el punto de vista emocional de la mujer, y desde el punto de vista de su conductual también y de la construcción identitaria. Y es el impacto diferencial de las redes sociales en ellas, el crecimiento de la cultura performativa, que también pesa más sobre ellas, esa exposición a TikTok y la doble carga.
de la que habla Angela McRobbie, que ha supuesto, digamos, que deriva de este empoderamiento, que no ha quitado carga a la mujer, sino que la ha reforzado en su carga, y este empoderamiento como obligación del que habla también Rosalind Gill, y también la concepción del cuerpo como proceso en permanente corrección. Todo esto pesa más a las mujeres y en definitiva podemos concluir que lo que vamos a hacer y presentar en la ponencia ya escrita es articular y vertebrar los enfoques tanto más actuales como las teorías más de alcance más general, para ver cómo inciden en los procesos de construcción identitaria femenina. Muchas gracias.